grabar también, si se puede, la reunión y si no les molesta, ¿no? Bien, pues gracias, Irving. Muchas tardes, doctor Romualdo. Bueno, pues muchas gracias. está, Romualdo no tiene micrófono. Ah, perdón, ya está. El micrófono ya funciona, ¿verdad? Ya funciona, ya lo escuchamos, doctor, gracias. Porque utilizo ahora el teléfono. Ok. Bueno, entonces, pues, si me permiten, les voy a presentar el proyecto como fue concebido originalmente y al final tiene algunas modificaciones y ahí es donde quería, pues, pedirles su apoyo para considerar sus ideas en este proyectito que tenemos. Entonces, voy a empezar a compartir. Bueno, como ahorita vamos a ver, creo que los problemas y esta visión tan tonta que tenía yo inicialmente, pues creo que se mantienen muchas personas que prefieren decir ahora, pues por ejemplo, que son de Puebla, en vez de orgullosamente decir que soy de Tlaxcala, ¿no? A ver, por favor, voy a hacer la presentación y quisiera preguntarle, doctor Parra, si ya me puede ver la presentación. Sí, gracias. Sí, correcto. Bueno, pues miren, llegó tal mi obsesión por este proyecto que diseñé logos, hice papelería y cosas relacionadas. Por ejemplo, este es una representación de un chimali y el chimali, pues, también, o sea, los diseños que tiene el interior, en vez de estar hechos con plumería, están hechos pues como con circuitos electrónicos. Entonces lo que quería era hacer una mezcla entre lo tlaxcalteca eh, prehispánico y las nuevas tecnologías. Y de fondo tenemos, en vez de dos espadas, dos macuahuit, que pues era el diseño del logo que hice en ese entonces, y el proyecto se llamaba Desarrollo Ecoturístico Tepeticpac, porque originalmente pues estaba destinado pues nada más para la comunidad de Tepeticpac, que fueron los que me lo pidieron, pero digo, eso es lo que creo que podemos cambiar ahorita. Bueno, pensé que iba a haber más gente, por eso ahí está un poco un resumen de la persona que está hablando, que soy su servidor. Pues tengo maestría, perdón, soy ingeniero industrial, tengo maestría en turismo, que ahí es donde hice un proyecto también de investigación para, pues, para organizar el turismo en la comunidad de Tepeticpac. Pero como dije, este modelo, esta metodología se puede ampliar, me parece que a los cuatro señoríos e inclusive pues a otras comunidades también. Y bueno, quería comenzar con esta pequeña reflexión que dice: las obras escultóricas de gran formato y algunas construcciones, sin importar su estilo, pueden convertirse en un referente del lugar en el que se encuentran. A veces son considerados atractivos turísticos. En ocasiones son representativas de todo un pueblo o cultura e incluso pueden llegar a ser monumentos históricos o patrimonio de la humanidad, como recientemente acaba de ocurrir con el conjunto conventual de Nuestra Señora de la Asunción, aquí en el centro de Tlaxcala. Bueno, y entonces comienzo mi presentación mostrándoles algunos monumentos que podemos encontrar en el mundo. Empezando pues obviamente con los más conocidos, que esta es la Estatua de la Libertad y está en Estados Unidos. Y de aquí me gustaría retomar algunos elementos que les voy a mostrar más adelante, pero por ejemplo, la estatua en sí tiene una altura considerable, pero además el pedestal en el que se encuentra y los basamentos que fueron parte de una muralla, de una construcción defensiva, pues hacen que el conjunto completo de la Estatua de la Libertad pues sea muy atractivo estéticamente. También, obviamente, del mismo autor, la Torre Eiffel, ambas, tanto la Estatua de la Libertad como la Torre Eiffel, pues son características de los lugares en los que se encuentran. Uno no podría pensar Nueva York sin
imaginarse a la Estatua de la Libertad. Y tampoco podríamos pensar en París si no estuviera la Torre Eiffel, que en su momento incluso la Torre Eiffel fue considerada como una horrorosidad, algo feo, algo que hacía a la ciudad que se viera mal. Y ahora es lo que la distingue. Aquí tenemos, por ejemplo, el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Por cierto que estoy poniendo los nombres originales. El de la Estatua de la Libertad es la luz de la libertad que ilumina el mundo. Y bueno, pues a veces los conocemos con nombres cortos o con los nombres populares, pero lleva algo porque también el nombre que queremos ponerle a la estatua está un poco relacionado, ¿ok? Entonces, esto lo tenemos en Brasil. Entonces, vemos el Cristo Redentor, nos imaginamos Brasil. Vemos la Estatua de la Libertad, nos imaginamos Nueva York o Estados Unidos. Vemos la Torre Eiffel y sabemos que es Francia. Y bueno, este es otro menos conocido, pero también está un poco relacionado con lo que les voy a mostrar al final. El Estadio Olímpico de Montreal, que para los de ese estado de Canadá, pues es algo representativo. En el resto de Canadá no lo conocen mucho y pues en el resto del mundo pues tampoco. Bueno, en México también tenemos ejemplos destacados. Tenemos, por ejemplo, la Victoria Alada o el Ángel de la Independencia que tenemos en la Ciudad de México. Y bueno, pues tomé un detalle de solamente del ángel, pero también mencionar que es un conjunto arquitectónico compuesto de varios monumentos, varias esculturas y pues una torre también. Y este fue un regalo, solo el ángel fue un regalo del gobierno pues de Alemania para México. Y bueno, fue complementado con toda la obra arquitectónica de la torrecita, y es, por cierto, un mausoleo donde descansan los restos de los héroes. También en México tenemos pues esta que es una obra también monumental, también con muchos años de antigüedad, bueno, no tan grande, pero sí ya es muy conocida, el Cristo Rey del Cubilete, muy parecido al de Brasil, pero complementado, como decía, con obras arquitectónicas y una escultura monumental, que esto sí es muy parecido a lo que queremos proponer aquí, que está en la punta de un cerro. En Janitzio también tenemos, en Michoacán, en medio del lago de Janitzio, tenemos el pueblito de Janitzio, y pues en su cima está una escultura monumental de Morelos. Entonces, pues también es algo pues característico del lugar. Y bueno, más pequeños, por ejemplo, en Manzanillo tenemos que es el Marlín de Colima, y pues se convierten en referentes, en símbolos de la ciudad, y pues no podríamos incluso pensar los lugares sin esas esculturas. Estas ya son mucho más recientes, de los últimos años. Tenemos que es el danzante Yaqui de Sinaloa. Ustedes ven, por ejemplo, aquí a los pies del danzante, la perspectiva del tamaño de la escultura está bastante grande. Todavía no es comparable también con la Estatua de la Libertad, pero sí ya es una obra monumental. Y aquí tenemos que es un guerrero azteca, que está en el estado de Chimalhuacán, que también, si ustedes alcanzan a ver, es todavía mucho más grande. Sí sería un poco equiparable a la Estatua de la Libertad. Podemos ver ahí a las personas que están chiquititas a sus pies, ¿no? Y bueno, pues también ya afortunadamente empezamos a tener monumentos de este tipo o esculturas monumentales en Tlaxcala. Es uno de las esculturas taurinas más grandes del mundo. Incluso pues la más grande del mundo la tenemos, me parece que en Alzayanca, del mismo autor. Pero bueno, es mucho más conocida la de Huamantla, pues sí, ciertamente porque la ciudad ya tenía cosas que eran atractivos turísticos, pero ahora el toro es uno más de ellos. Incluso la gente que vive pues a los alrededores ya está construido leyendas. Este monumento pues no tiene mucho tiempo de vida, algunas décadas,
pero ya la gente menciona leyendas y mitos que el toro se baja y que corretea a la gente y que los espanta. Entonces, a partir de un monumento se empiezan a generar, pues, otras historias y otras leyendas, incluso leyendas como en este caso que mencionamos, donde dicen que el toro se baja y corretea a la gente y que se los quiere llevar al infierno y cosas así. Bueno, tenemos también una réplica de una escultura mucho más antigua, que es el Tlahuicole que tenemos en la Loma Chicotenca. Es una réplica del barroco mexicano, de alrededor de 1800, si no mal recuerdo, pero pues es algo que ya caracteriza ese punto en específico geográfico de la ciudad, y a partir de él lo tomamos como referente también. Seguramente muchos se sienten identificados, muchos lo toman a broma, pero ya tenemos ahí algo que nos identifica. Algo también mucho más local de la comunidad de Tizatlán, pues tenemos estas manos, a mucha gente le gustan, a mucha gente no les gusta, pero es un monumento con el que ya tomamos una referencia de la comunidad. Y aquí les presento uno menos conocido que también se encuentra pues aquí en Tlaxcala, en el que sí ya tuve la oportunidad de colaborar. Es un tlachiquero que está pues raspando un maguey y se encuentra a la entrada de la comunidad, bueno, del municipio de Alzayanca en Tlaxcala. Esta es una de las primeras obras monumentales en las que ya pude, colaborar. Bueno, no es una de las primeras, más bien una de las dos en las que he podido colaborar. Y bueno, a partir de esto, pues entonces el proyecto original constaba en estos puntos. Era primero construir un conjunto escultórico, arquitectónico, monumental, o sea, hacer algo parecido a la Estatua de la Libertad o al Cristo Redentor de Brasil, así, algo en la punta del Cerro del Cuauhtzin, que ahorita voy a comentar porque ya no fue posible. Pero a partir de eso también queríamos pues hacer un proyecto integral y complementario, porque queríamos, al estar en la punta de un cerro, se podría aprovechar también la energía solar, la energía eólica para generar energía eléctrica, y también pues con eso se estaría apoyando también al descubrimiento total de la zona arqueológica de Tepeticpac, que como ya bien conocen ustedes, son alrededor de 98 hectáreas y que de las cuales está descubierto pues el menos del 10%. Y bueno, pues además de eso, mucha de la gente relacionada con el turismo dice que sus clientes a Tlaxcala le dicen Tlaxcanada porque no hay nada que ver. Y es decir, que vienen y en un solo día pueden ver todo lo bonito que hay, se supone. Eso decían hace algunas décadas y hace algunos años todavía también los turistas. Entonces la idea era construir un complejo turístico también para que la gente no solamente viniera a Tlaxcala por un día, sino que se quedara. Y finalmente, una de las últimas cosas que creo que esas sí las podemos retomar, porque esas no necesitan infraestructura ni grandes cantidades de dinero, es declarar a la zona boscosa o a la zona natural que tenemos en nuestros cerros como zona natural protegida. Aquí tenemos varias categorías y cada categoría tiene ciertas implicaciones, pero lo que sí podemos decir y lo que sí podemos destacar es que hoy en día hay categorías que permiten que la comunidad siga siendo la que manda en esos terrenos, pero que sí les provee de cierta protección, porque cuando se declara una zona natural protegida, entonces entra el gobierno federal y entonces le destina recursos, etcétera, etcétera, pero entonces ya la comunidad no es la que decide, sino que decide el gobierno federal. Y en este caso hay otras figuras, que en este caso se llama área natural voluntariamente destinada a la conservación. El nombre es ya muy largo, pero eso qué quiere decir, que el gobierno te puede apoyar en algunas cosas para que cuides tu zona natural, y
y las decisiones finales las sigue tomando la comunidad. Entonces creo que esa es la figura que convendría manejar si es que esto se pudiera continuar. Pues estas eran las líneas de acción que se querían manejar, pero todos basados tanto en la zona arqueológica, pero también en una escultura monumental que fuera un atractivo turístico. Y bueno, con esto también se estaría atacando problemáticas que siguen siendo vigentes, como las que mencioné yo al principio. Me daba pena decir de dónde soy tontamente, ¿no? Y eso seguramente, si a mí me pasó, le pasa a muchos también todavía. En los últimos años, o será que me estoy juntando con personas más cultas, pero también resulta que pues está resurgiendo el orgullo tlaxcalteca. Entonces, hay personas que sí están colaborando como ustedes, y también seguramente habrá muchos que están como yo estaba originalmente. Entonces, la problemática que podemos atacar con este tipo de proyectos, pues creo, como ya había mencionado, que sigue siendo vigente. Es decir, seguimos desconociendo la historia del estado de Tlaxcala. Cuando nosotros visitemos una escultura monumental y nos llame la atención la simple escultura, entonces vamos a preguntar, ajá, ¿y aquí qué pasó? ¿Y cómo fue esto? Y nos vamos a ir interesando poco a poco en adentrarnos más. Y entonces eso va a reforzar la identidad de los habitantes del estado de Tlaxcala. Es decir, que nos vamos a empezar a sentir cada vez más orgullosos de ser tlaxcaltecas. Con eso también atacamos la transculturización, que es decir, que nosotros copiamos, tristemente siempre estamos copiando las tendencias de otros países. Por ejemplo, Norteamérica, nos vestimos todos con pantalón de mezclilla y playera y cosas así, porque lo copiamos de Estados Unidos o de Europa. Y entonces a eso se le llama pues transculturización. Esos son parte de los efectos negativos de la globalización. Entonces podríamos retomar, incluso, ¿por qué no?, rediseñar la ropa que usamos, por ejemplo, basada en la que se usaba pues originalmente, que a lo mejor incluso es hasta más cómoda, pero simplemente la descartamos por pensar, voy a decirlo así de manera cruda, por pensar que era ropa de inditos, ¿no? Y a lo mejor esa ropa estaba mucho más adaptada a las condiciones en las que, digo, podemos estar viviendo nosotros aquí, ¿no? Bueno, también podríamos atacar el deterioro del medio ambiente y la contaminación por residuos sólidos no degradables, es decir, o sea, como ya habíamos dicho, con un conjunto de este tipo podríamos ser ecológicos y podríamos generar electricidad y con esto cuidar el medio ambiente, y si se lograra también que estas zonas se convirtieran en áreas verdes protegidas, pues también podríamos ayudar a conservar el ambiente. Por ejemplo, también podemos aprovechar la contaminación, bueno, dice ahí el desaprovechamiento y contaminación de los recursos naturales. Dice que desaprovechamos lo que tenemos. Sí, por ejemplo, estábamos hablando de la planta de Tlaxistla hace algunos días con algunos compañeros y decíamos que la gente la ve como hierba. El tlaxistle es la planta con la que se hacían los macahuic y con la que actualmente todavía se siguen, bueno, con la que originalmente se hacían los bastones de Tizatlán. Pues esta planta está a punto de desaparecer también porque la gente la ve como hierba, la tira y la quema y prefiere sembrar otras cosas. Entonces es porque no lo conocemos, ¿sí? Perdón, maestro Parra, ¿me podría confirmar que todavía seguimos viendo la presentación? Sí. ¿Sí? Ah, correcto, gracias. Doctor, no le escucho bien, pero a ver, voy a ver si en el chat, bueno, no me deja no me deja salir de la presentación sin que termine. Entonces voy a continuar, doctor. Supongo entonces que sí la está pudiendo apreciar y maestro Parra también. Bueno, entonces, como en cualquier proyecto, aparte de estos impactos y esta problemática que se atacaría con un proyecto de este tipo, pues tenemos que ubicarlo también para que sepamos dónde estamos.
y entonces por eso tenemos una macrolocalización, es decir, ubicar el proyecto pues en donde se encuentra geográficamente en relación a nuestro estado. Entonces este es Tlaxcala y pues en este puntito donde está la estrellita tenemos juntos a los 4 señoríos que son Tepeticpac, Ocotelulco, Quiahuistlán y Tizatlán. Y tenemos, como alcanzamos a ver, muy cerca un mercado potencial enorme que es el DF, con más de 20 millones de personas. Y además tenemos a Puebla, tenemos cerca a Veracruz por las carreteras y las vías de comunicación. Estamos comunicados muy bien. Y entonces todas estas, en caso de que nosotros nos acabáramos el mercado solamente en Tlaxcala, tenemos alrededor grandes ciudades que, o sea, pueden hacer que esto sea altamente rentable. Podemos poner como ejemplo el santuario de las luciérnagas, que se puso de moda nada más porque se lanzó una campaña publicitaria a lo que en ese entonces era el DF, para decirles, bueno, aquí hay unos insectitos que brillan y pues entonces vénganse a conocerlos. Pero el lugar, la localidad todavía no estaba preparada para recibir las grandes cantidades de personas que llegaron a verlo. Y en cierto momento llegó hasta ponerse en peligro a esa especie endémica de luciérnaga que solamente se ubica en esa zona. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si no se cuida el recurso también, porque no se maneja adecuadamente, pues también se puede llegar a perder. Y eso también hay que considerarlo. Sí, no se preocupe, maestro. Eso es una leyenda que aparece porque usted borró en algún momento una actividad y el sistema está tratando de borrarlo. Ok. Voy a continuar, doctor. Bueno, entonces el proyecto original estaba para Tepeticpac, pero ahorita quiero mostrarles, o sea, Tepeticpac está compuesto básicamente por 3 cerros y sus llanuras, digamos. Entonces, este es el cerro que le conocemos como el Cerro Blanco, y pues el nombre original es el Iztac, y este es el cerro del Cuauhtzin, el que está en amarillo, y el otro es el cerro del Coyotepet, que pues juntos forman la mayor cantidad de territorio de Tepeticpac. Y lo que alcanzamos a ver por aquí, en esta esquina inferior, pues es a lo que la gente le llama el pueblo. Entonces es una cantidad muy pequeña de tierra, de territorio, donde pues digamos está destinada a las viviendas, ¿no? Pero una cantidad similar de territorio es la que tenemos a un lado en la parte de Tizatlán, porque este es el Cerro del Ostov y también es grande en extensión y en zonas naturales todavía también. Y pues también marcamos aquí los 4 señoríos para que veamos la cercanía en la que se encontraban, que es, bueno, Tepeticpac, Ocotelulco en el cerro de enfrente, Quiahuistlán a las faldas de Tepeticpac, Tizatlán, que está a un costado, y pues marcamos aquí también a Teotlalpan porque pues Tizatlán se formó con las personas que migraron de Teotlalpan. Entonces también podríamos considerarlo como un protoseñorío. Ampliando más un poco la perspectiva, podemos apreciar desde los satélites que la zona natural, es decir, la parte verde de esta serranía que se le conoce como la serranía de Tepeticpac, que ya incluye sí, toda esta parte verde que colinda con la Asunción, Huixcolotepec y otros municipios, Tizatlán, por supuesto. Entonces, esta es la parte verde que estaríamos buscando también proteger y declarar como zona natural protegida. Quiero hacer mención aquí que en la época de Porfirio Díaz, el general Porfirio creó un parque nacional que se llamaba Parque Nacional Chicotencat, que incluía desde estas zonas arqueológicas el centro de Tlaxcala y Ocotlán,
porque en esas épocas todo esto estaba casi deshabitado, ¿sí? Entonces, con la evolución del tiempo, estos territorios se empezaron a llenar, o sea, se llenaron de gente, se construyeron casas y nunca se respetó este Parque Nacional Xicoténcatl. En la época de Vicente Fox, cuando estaba haciendo la revisión de las áreas naturales protegidas, dijo, pues eso está en Tlaxcala y está justo en el centro, entonces esa zona natural protegida no funciona, hay que derogarla, o sea, hay que quitarla, quitarla de que sea zona natural protegida. Y se metió la iniciativa, pero no se le dio seguimiento, se acabó su sexenio y se quedó en eso. Entonces la propuesta que queremos comentar con ustedes es que la zona se redelimite, es decir, se corra y se libere la parte que está ya habitada, pero que se proteja la parte que todavía pues tiene algo de verde y en la que podemos encontrar especies endémicas como pues puede ser el tlaxixtle o como pueden ser el conejo real, el conejo gazapo, como pueden ser los cangrejitos que habitan en las cañadas de esta serranía y otras muchas especies que no se han estudiado, que la gente incluso tal vez las conoce como hierba o como animales nocivos, pero que muy probablemente también incluso puedan ser animales endémicos. Bueno, por otro lado, ahí hacíamos un poco el recuento de la importancia histórica del lugar y en pocas palabras decimos, en ese entonces hablando de Tepeticpac, si no hubiera habido Tepeticpac, no habría Tlaxcala, porque de ahí se fue deformando el nombre hasta ser Tlaxcala. Era Texcaltipac y de ahí salió Tezcalan y se dividió de Texcaltipac y ya se convirtió en Tepeticpac, pero también Tezcalan se convirtió en Tlaxcalan y de Tlaxcalan salió Tlaxcala y de Tlaxcala con la conquista pues nos hicimos México. Entonces, si no hubiera habido esto, las condiciones de nuestro estado e incluso de todo nuestro territorio nacional seguramente serían diferentes. Entonces, es por eso la trascendencia histórica de este lugar y pues en palabras de este señor Cándido Portillo Cirilo, que lo retomó de algunos libros de la doctora Carmen Aguilera, sobre todo que fue la principal investigadora, sobre todo cuando estudió el lienzo de Tepeticpac. Las voy a leer también porque son muy bonitas, parece que retomadas de textos y crónicas originales, ¿no? Que dice, para la historia prehispánica de Tlaxcala, primero es la espiritualidad del dios con su blancura. De ahí también viene un poco que la bandera de Tlaxcala sea en color blanco y rojo. Y luego el rojo de la sangre del hombre. Así el dios Camaxtli Tecpatzin se transformó a semejanza del hombre para conducir a su pueblo a la tierra prometida, donde sus mujeres y hombres serían amos y señores. El paraíso terrenal está en la cima de la montaña donde el hombre fue creado, en el cerro del Cuauhtzin, ombligo de la tierra, punto de la creación texcalteca y posteriormente tlaxcalteca. El punto final sería el cerro del Cuauhtzin, ubicado en el Cuautepetl, que es Tepeticpac, pueblo de las águilas reverenciadas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también en ese proyecto manejamos algunos impactos. Voy a tratar de ser breve en esta parte, pero pues obviamente primero pues se rescataría la zona arqueológica, se construiría la escultura monumental, se crearían empleos en la construcción de esta escultura y también se generarían empleos pues, en la operación del complejo que se llegara a hacer ahí. Y aparte, pues al ya estar todas estas cosas, pues se generaría derrama económica por conceptos turísticos y por lo mismo, pues todo se vendría en cascada para beneficio de las comunidades alrededor. Obviamente se fortalecería la identidad y el sentido de pertenencia, el orgullo de ser tlaxcalteca.
Incluso diseñamos hasta los planos, los borradores de algunos hoteles y de algunas casitas que estamos viendo aquí. No, en esto sí no me voy a detener, pero solo eran ideas de cosas que queríamos, digamos, poner en este complejo turístico o desarrollo turístico, ¿no? Y también, obviamente, como decíamos, no se trata nada más de venir y ver las cosas e irse después a Puebla a dormir, que era lo que muchos turistas dicen que hacían. Entonces, bueno, pues aquí se generarían actividades como senderismo, se les mostrarían técnicas de conservación del medio ambiente, clases del juego de pelota, de crianzas de animales regionales, por ejemplo, águilas, cangrejitos, etcétera, etcétera. Se darían clases de danzas autóctonas, o sea, ya estando el punto de atractivo, se podrían hacer muchas actividades que complementarían. En la parte tecnológica, pues se pensaba que en la parte que la escultura original, el diseño original, pues pudiera ser como un molino de viento que recuperara el aire y lo convirtiera en electricidad y que además fuera pues también como construido con celdas solares para que también recuperara energía eléctrica del sol. Ahorita voy a mostrar el diseño. Aquí está un poco de la distribución que habíamos pensado para la zona. La zona arqueológica, tontamente al principio pensaba que solamente era el Cerro del Cuauhtzin en esta parte, pero como ya comenté, en realidad son 98 hectáreas que incluyen la punta de todos los cerros de Tepeticpac. ¿Ok? Estoy hablando de Tepeticpac porque era el proyecto original, pero ahorita voy a ampliarme un poquito. Y pues también pequeños borradores que hice como para ilustrar un poco cómo quedaría más o menos pues la vista, pero obviamente como alcanzan a ver, pues lo hice de manera muy rústica en cuadernos que tenía en ese momento a la mano. Y estas son las propuestas escultóricas para pues el monumento. Se trataba pues en este caso de un guerrero tlaxcalteca usando su traje de guerra, que por cierto pues es un traje completo, no es un taparrabos, y pues la idea es que la gente subiera y como en la Estatua de la Libertad pudiera llegar a lo que es una copa, un copal, es decir, un incensario, y que en el incensario pudiera pues apreciar el ambiente, ¿no? Perdón, el paisaje, y que pudiera pues tuviera piso de cristal para hacer un mirador vertical y pues en el incensario pues tuviera unas ventanitas para poder ver alrededor todo, porque desde allá arriba, sin necesidad pues, de la estatua todavía, se alcanza a ver pues Puebla, se alcanza a ver Cholula, se alcanza a ver, bueno, ustedes deben saber muchas ciudades, ¿no? Apizaco, etcétera, etcétera. Entonces, si todavía le subíamos un poco más, pues con eso también podríamos apreciar mucho más lejos, ¿no? También pensábamos que pues esto, los estandartes de los antiguos guerreros tlaxcaltecas eran tridimensionales y entonces eran banderas, digamos, que cargaban en sus espaldas, y pues que esta bandera fuera la encargada de recolectar la energía solar con celdas solares y pues también de manera eólica girando de acuerdo a cómo el viento se presentara. Entonces esta era la idea original, repito, la tuve hace 10 años y ni siquiera sabía si eso se podía hacer, pero bueno, ese era uno de los diseños, como muy moderno. Y aquí tenía algo más, figurativo, es el nombre correcto, es decir, algo más como acercado a lo que realmente fue, ¿no? Es el mismo guerrero usando su traje de guerra, sosteniendo el incensario, lo mismo el mirador vertical, el mirador horizontal, y pues el estandarte, pues lo mismo, porque ahí tendría que colectar la energía como ya había mencionado. Se pensaba que fueran alrededor de 7 niveles, entonces 7 por 3 darían como 21 metros de alto de la estatuita, y pues aparte el pedestal, que también pues podría
significar una elevación mayor. Acá tenemos también alguna pues ilustración tratando de mostrar cómo se podría ver. Este sería el Cerro del Cuauhtzin. Aquí estaría pues la escultura. En la punta, justamente, aquí al fondo vemos el Cerro del Óstol, que pues normalmente se caracteriza por los postes de luz que tienen en la punta, que parecen unas cruces. Y en el Cerro Blanco, o en el Iztac, pues ahí haber construido el desarrollo que habíamos mencionado con hoteles y esas cosas, ¿no? Bueno, allí está otra simulación. Fue lo que pude haber hecho hace 10 años. Entonces, como ustedes ven, está pixeleado, no está bien, digamos, difuminado para que se mezcle como que fuera algo real. Pero bueno, eso fue las ideas que presentamos y que desarrollamos hace 10 años. Ahora, este proyecto se le iba a presentar al gobernador, que en ese entonces era Héctor Ortiz, pero justo un minuto antes de que se le presentara, le dieron una revisada a los arqueólogos encargados de la zona arqueológica y dijeron que no se lo podían presentar. O sea, porque primero le pidieron a la comunidad que desarrollara una presentación y un proyecto para mostrarle al gobernador, pero se llegó la fecha y ellos no lo habían revisado. Entonces ya cuando lo íbamos a presentar, por eso fue que me lo encargaron también, ya cuando lo íbamos a presentar dijeron que no se lo podían mostrar porque, bueno, pues iba en contra de algunas directrices que ellos tienen. Por ejemplo, que pues en la zona arqueológica ellos prefieren que no se construya nada porque pues puede afectar los basamentos o los descubrimientos que se puedan encontrar ahí, ¿no? Que como ya había dicho, es más o menos de la mitad del cerro hacia arriba. Entonces definitivamente no se lo presentaron, ya nada más se le entregó por escrito después, pero ustedes saben, así como lo recibió, lo tiró, y entonces pues se quedó ahí en el olvido. Pero esta vez que tuve la oportunidad de subir al cerro del Óstol, entonces me di cuenta que este proyecto, pues digo, quizás se podría retomar, algunas cosas siguen siendo vigentes. Por ejemplo, lo que me parece más alcanzable es esto de reorientar la zona natural protegida o el Parque Chicotencal, que con mucha visión delimitó Porfirio Díaz y que Vicente Fox quería quitar, para poder proteger esta parte verde que todavía tenemos en Tlaxcala. Si nosotros pudiéramos ampliar la visión desde el satélite, nos vamos a dar cuenta que ya quedan muy pocas áreas verdes en Tlaxcala. Una de ellas es el Parque Nacional Malinche, que también de por sí tiene su problemática. La otra está al norte, en Tlaxco y esos municipios alrededor. Y en el centro del estado, pues esto es lo poquito verde que nos queda. Entonces, y además, como decía, o sea, son plantas nativas que muchas veces consideramos como hierba y como animales nocivos, entonces no los estamos protegiendo y por el contrario nos los estamos acabando. Pero lo otro, pues aprovechando ya también el viaje, pues creo que se podría retomar ahora un poco más lo de la escultura, y ahí es donde quiero pues su colaboración. Ya existen o ya han existido proyectos similares, proyectos de este tipo. Por ejemplo, en el 2009 hubo un proyecto muy ambicioso, que fue la época de Sánchez Anaya, me parece, que mandó a hacer un proyecto muy amplio para retomar el estado como algo turístico, que se llamó Programa Regional de Desarrollo Urbano Turístico de Tlaxcala y sus municipios conurbados. Y entonces en la parte de Tlaxcala pensaba poner lo mismo que yo les comenté hace ratito, hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, y una torre mirador en la punta del Cuauhtzin, un teleférico que saliera del Parque de la Juventud en el centro de Tlaxcala, que se fuera, me parece, que viniera de Ocotlán, que de Ocotlán pasara al Parque de la Juventud
y del Parque de la Juventud subiera al Cerro del Cuauhtzin, y ahí es donde iba a estar todo este complejo turístico con la torre. Sobre todo la torre era lo más llamativo, y pues los planos o los diseños los tenemos aquí. Algunas personas llegaron a conocer el proyecto, en el cual se le invirtió mucho dinero solamente para hacer el proyecto y pues para que al final no se hiciera nada, ¿no? Bueno, pero hay otras iniciativas, esto fue del gobierno. Hay otras personas, por ejemplo la CDI, que es de donde originalmente salió David, que seguramente usted conocerá, no recuerdo el apellido, pero bueno, de esta organización salió David y pretendía hacer un parque temático que se llamara La Cultura Tlaxcalteca. También estuvo aquí la Fundación Soler, que son los hijos de Francisco Gabilondo Soler, que era pues Cricri, y querían hacer también un parque temático tipo Disneylandia, pero que se llamara pues como su papá, ¿no? Que se llamara Cricri. Ellos ya tienen un poco de experiencia porque son los que tienen concesionados la zona arqueológica del Tajín. Ellos lo que hicieron en el Tajín es que concesionaron por, no sé, no recuerdo si por 50 o por 100 años la zona arqueológica, y ellos la están desarrollando y la tienen en comodato. Se supone que al final la van a regresar, pero ellos son los que organizan los festivales, los eventos, etcétera, etcétera, porque el Tajín ya es algo como más popular, más conocido. Y pensaban hacer aquí en nuestros cerros, pensaban hacer justamente el parque temático de Cricri. Y bueno, estos son de los proyectos grandes, y también ya ha habido y sigue habiendo proyectos, pues digo, más pequeñitos, de turismo alternativo, de senderismo, de carreras, etcétera, etcétera. Y el último, que ya fue el que uno que ganó un premio nacional de turismo, me parece, que fue el proyecto de David, que se conoce como Nahui Altepeme, que significa 4 señoríos, que manejaba, pues, me parece que 14 puntos o líneas de acción, de las cuales me parece que sí se iban a autorizar algunas, pero lo mismo pasó, cambiaron los gobiernos y entonces ya no se le dio seguimiento y se descartaron por completo las ideas, ¿no? Entonces ha habido desde proyectos chiquitos hasta proyectos grandes, y pues en todos ellos, digamos que buscando obtener pues, beneficios también, sobre todo económicos, pero pocas veces habían estado volteando hacia la conservación del ambiente, o era algo secundario, y entonces creemos que esto puede ser también como algo prioritario, incluso eso puede ser primero que todo lo demás. En Tepeticpac, ya a raíz de la primera tesis que hice, de la primera maestría, tuvimos un proyecto de investigación-acción donde reunimos a las personas que más sabían de la comunidad, y con ellos delimitamos, rescatamos las leyendas, las historias, los posibles lugares atractivos, y diseñamos una propuesta turística que después se sometió a una asamblea comunitaria y se convirtió en un proyecto turístico que se resume en esta imagen. Es decir, la zona arqueológica, que es de la mitad de los cerros para arriba, no se puede tocar, y por eso no se puede hacer la escultura ahí, ni nada, ni ningún hotel, ni ninguna torre, ni nada, porque hay vestigios arqueológicos. Entonces, eso pasa a ser una zona federal. Todavía no se hace una declaración como zona arqueológica. Hay una poligonal, pero no se ha hecho la delimitación, entonces eso sigue siendo terrenos comunales, pero en algún momento se van a convertir en una zona arqueológica, y por lo tanto la manejaría la federación. Entonces ahí no se puede hacer nada, ni la estatua, ni hoteles, ni cabañas, ni torres, ni nada. Ahí solamente se puede apreciar. De la mitad de los cerros para abajo, donde todavía tenemos zona natural, se pueden hacer proyectos comunitarios, es decir, que la comunidad sea la dueña, y
se trataría, pues, por ejemplo, de senderismo, de cultivos tradicionales, de cosas que no afectaran el ambiente. Y en la parte del pueblo, donde ya además son pequeñas propiedades, porque el resto de la mitad del cerro hacia arriba es zona comunal, es decir, que es de todos, y de la mitad del cerro para abajo, pues ya tiene dueño. Entonces, ahí en esta parte ya no se podría prohibir a la gente que haga lo que quiera. Por ejemplo, lo que pasaba en la zona de la Luciérnaga, donde la gente en la noche hacía discos y hacía bailes y hacía mucho ruido, pisaban los lugares donde anidaba la luciérnaga y se la estaban acabando. Eh, pero pues en sus terrenos la gente puede hacer lo que quiera, entonces por eso en esta parte donde ya es pequeña propiedad y la gente pues es dueña de su lugar, ahí se podría hacer de lo que sea, es decir, poner bares, restaurantes, hoteles, lo que cada quien quiera poner en su propio terreno. Por eso mencionaba que, que esta idea se puede extrapolar a los otros señoríos. Caso exclusivo por ejemplo, Tizatlán, donde pues hasta unas administraciones antes, me parece que todavía la punta de los cerros, igual que con nosotros en Tepeticpac, seguía siendo una zona comunal, pero si no estoy mal informado, me parece que a partir de las últimas administraciones de comunidad, ya se repartió el cerro y entonces ya todos son dueños, o más bien ya cada quien tiene su parte de cerro. Entonces, por eso, con proyectos de este tipo estaríamos protegiendo. Seguramente ya mucha gente tiene escrituras, pero los que todavía no, se pueden recuperar. Entonces, por esa parte es atractivo también para Tizatlán. En Quiahuestlán quizás se pueda hacer algo similar. Y en la parte de Ocotelulco, pues ya esto ya es una parte de la zona de la mancha urbana, se tendría que buscar alguna alternativa, pero también se puede incluir en un proyecto más ambicioso. Y pues al final de todo, la idea y lo que quería comentarles desde el principio es que, pues, como retomar el diseño de la escultura. Entonces, una vez que ya subí al cerro y que vi que allí no hay zona arqueológica que yo sepa o que se sepa, la escultura se podría hacer no en Tepeticpa, pero sí en Tizatlán. Incluso hay muchos años que la gente lleva pensando que se puede hacer justamente una tirolesa, que es decir, tirar un lazo de cerro a cerro para que la gente se aviente, y entonces el teleférico podría quedar ahí también, y entonces se va integrando los cuatro señorías que justamente están muy cerca, y en Tizatlán hay mucho más espacio, mucho más terreno que no es zona arqueológica y que se puede aprovechar para proyectos de este tipo. Entonces, es un sueño, es algo que es difícil de hacer. Quería comentárselos a ustedes porque, bueno, con sus buenas aportaciones, con sus buenas ideas y quizás con sus buenos contactos, podríamos, caminar unos pasitos más y tal vez avanzarle a, pues, a hacer algo de este tipo, ¿no? Yo he escuchado a varias personas también que comentan sin saber de este proyecto que les gustaría pues hacer una escultura o hacer algo de este tipo que pudiera pues representarnos como tlaxcaltecas también, como lo mencioné al principio, como la Estatua de la Libertad o como la Torre Eiffel o ese tipo de cosas. Entonces, pues aquí es donde me gustaría pedirles su apoyo, doctor Romualdo, maestro Parra, y pues qué lástima que no estuvieron otros compañeros con nosotros, pero aquí es donde me gustaría pues su apoyo, número uno, para rediseñar la escultura, porque originalmente fueron mis ideas, mi cabeza solamente la que las diseñó, pero también cuando la sometí al escrutinio de algunos conocidos, pues a mucha gente no les gustaba. Entonces, me gustaría ahora considerar la opinión de conocedores como son ustedes
para poder rediseñar el monumento. Y pues yo sé que quizás no lo vea yo, pero a lo mejor se queda el proyecto y alguien en algún momento lo puede llevar a cabo, como justamente pasó con Walt Disney. Él se imaginó Disneylandia, pero nunca la vio. Entonces, pues posiblemente también me pueda pasar algo así, ¿no? Entonces, pues quería mostrarles que ahora pues se me ocurre que deba tener un pedestal donde se aloje un museo y también tenga una torre que haga que la escultura se eleve un poco más. Y lo que sí me gustaría mantener todavía vigente sería lo de los miradores, porque eso yo lo viví en la Torre CN de Canadá. Lo veo que así ocurre con la Estatua de la Libertad, en el Cristo de Brasil también la gente puede subir, y aparte de todo, pues ese es el atractivo de subir y ver cómo se ve desde arriba, ¿no? Y desde ahí, pues, eh, impulsar a la gente a que conozca más sobre la historia de Tlaxcala. Pues esta es la presentación que les quería hacer, mis estimados amigos. Muchas gracias por su atención. Voy a regresar con ustedes y pues me gustaría escuchar sus comentarios, doctor y maestro Parra. Bueno, si es que se puede, porque también, si no, doctor, si me los puede escribir, yo los voy leyendo. Maestro Parra, si quiere empezamos con usted, maestro, ¿le parece bien? Cuando ya se ha escuchado de varios proyectos, lo único que yo podría hacer es pues felicitarte, Ivins, y bueno, pues ahí en la medida de que el tiempo nos lo permita, conocer más a fondo el proyecto. En lo personal, como bueno, pues habría que buscar un foro oportuno ahora con el cambio de autoridades municipales y estatales. Ese sería mi comentario. Ivins, y felicitarte por tu intenso trabajo a favor de esa microrregión que amas, y que los demás nos sumamos a tu talento y tu esfuerzo. Gracias, muy, muy amable, maestro. Pues ahí están las órdenes, pero y sobre todo también me gustaría su opinión, sobre todo por el rediseño. Yo, independientemente de que se haga o no se haga, quiero rediseñar la estatua, y como les mostraba ahí, tengo varias opciones. Una opción sería pues que siga siendo un guerrero tlaxcalteca, sin especificar quién, pero pues, otra opción es que sea en específico, porque es el más grande héroe que hemos tenido. La otra opción es que sea pues nada más una mujer que represente a Tlaxcala, y porque incluso el nombre es o lo que me gustaría, el nombre que le gustaría ponerles, la ofrenda tlaxcalteca al nuevo sol, porque estaría ubicada y mostrando el incensario hacia la Malinche, que es por la parte por la que sale el sol. Más o menos esa sería la idea. Entonces lo que me gustaría que me pudieran compartir es qué opción les gustaría más. Tenemos otra vez el guerrero tlaxcalteca, tenemos a Chicotencal, tenemos a Camaxtli. Camaxtli en ese caso sería un arquero, o a la dama, que representaría Tlaxcala. ¿Cuál le gustaría más a usted, maestro Parra? Bueno, habría que analizar, en mi opinión, bueno, más a fondo. Habría que pues, analizarlo en el contexto histórico, arquitectónico, recursos, presupuestos. Bueno, pues es una decisión difícil,
Bueno, gracias, maestro. Pues Bueno, ahora sí que le ahí dejo ya, si me apoya para pensarlo. ahí Doctor, me escucha, adelante. maestro Irving. Bien, Sí, lo espero escucho perfecto. poder contribuir en algo. Hay dos planteamientos que yo veo, incluso tres planteamientos de parte de usted que serían importantes, que aunque van separados, realmente interactúan entre ellos. El primero de ellos es, yo creo que la declaratoria de una zona natural protegida. Y coincido con usted, es una zona que, aún a pesar de que no está construida en su totalidad, de hecho no está construida, muchos de los predios que están ahí, pues ya empezaron a delimitar espacios que más adelante seguramente van a ser desarrollos habitacionales. Entonces, aquí yo veo ese primer problema de esa delimitación. Ahora, segundo es, efectivamente, la delimitación se tiene que lograr mediante un decreto. Y el del Parque Nacional Xicoténcatl, efectivamente, no es un decreto derogado, todavía está vigente y es un polígono que se marca entre el espacio que marca San Buenaventura Tempan y termina en la laguna de Acuitlapilco. Por eso esa parte que está detrás de Walmart no se puede construir, aunque ha habido varios intentos de la lechera Nestlé, ahora actualmente de Walmart, pero han sido respetuosos cuando menos de la mayor parte de ese decreto. Para una precisión, quién es el que hace el sustento, porque para una declaratoria de esta naturaleza, lo que se tiene que hacer es un sustento científico. En ese momento, el que realizó el sustento científico fue don Antonio Sosa Herrerías, un pues distinguido tlaxcalteca que por ahí de 1913 estuvo haciendo varios trabajos de fotografía y demás, y que contribuyó después a la declaratoria mediante su aportación histórica. Este decreto yo tengo una copia fotostática de ese decreto, y efectivamente hacen todo un sustento de carácter académico, científico, en el que hacen una revisión desde la fauna, o sea, se justifica el porqué desde el trabajo de la fauna, de la flora, de la importancia histórica, etcétera, ¿no? Ahora bien, en ese sentido creo que es un trabajo intenso. Ahora, el otro del monumento a mí me parece un buen trabajo, francamente me parece un buen trabajo, porque, bueno, pues eso creo que nos daría sobre todo identidad a los tlaxcaltecas. No es que la tengamos o no la tengamos, pero creo que nos ayudaría en mucho porque, pues, si bien es cierto, se tiene el trabajo de Tlahuicole, pues es un trabajo más bien, bien hecho, bien sustentado, pero su importancia radica más bien en ser un personaje que se distinguió por su valentía y su arrojo. Pero en términos históricos, realmente no tiene una trascendencia que pudiera tener cualquiera de los personajes que son Xicoténcatl, Maxixcatzin, Tlahuexolotzin o Ciclalpopocatzin, que son los cuatro personajes. En este sentido, los personajes que más sobresalen Xicoténcatl y Maxixcatzin, aunque yo coincido con usted, coincido en el sentido de que en el caso de Tlahuexolotzin, pues es uno de los principales, ¿no? Porque, bueno, de ahí efectivamente, mediante la cesión de derechos que tienen los originarios de Tepectípac, pues es como se derivan los demás. Esa parte, creo que esa es parte que no se ha reconocido o plenamente. Coincido también con usted de que efectivamente hubo proyectos en las administraciones anteriores en donde la licenciada Anabel Ábalos planteó de hecho, como un compromiso de campaña, planteó el teleférico, pero estaba planteado de
de Tepectipa a Ocotlán. Entonces, bueno, fue algo que no se llevó a cabo. Ahora, esas son algunas de las cosas que creo que son aportación. Pero bueno, a lo que voy y lo concreto es que me parece una muy buena intención de parte de usted el hecho de hacer este tipo de trabajos. Sí hay que involucrar la voluntad de varias personas, sobre todo para aquellos que busquemos hacer ese decreto. Yo me sumaría, por supuesto, al trabajo suyo en la declaratoria del decreto para un polígono en ese sentido, ¿no? El polígono que marcaría la reserva natural protegida. Yo incluso la ampliaría desde San Matías, Tepetomatlán, hasta los Cerros Blancos, pasando incluso, ya Ocotelulco realmente ya no tiene nada prácticamente, pero los Reyes Quiahuiztlán sí tiene unas grandes partes hacia la parte de atrás y desafortunadamente tienen el mismo problema que usted ha planteado, en el sentido de que ya empieza a haber una delimitación de algunas personas de sus predios, ¿no? Eso es preocupante. A mí me parece que qué hacer en una circunstancia como esta. A mí me parece que lo que hay que hacer es involucrar a más organizaciones y voluntad de otras personas. Mire, usted no es ajeno a nosotros, ni el maestro Parra, José Luis Parra. Somos amigos. El maestro, un saludo a mi maestro José Luis, integrante de nuestra sociedad de geografía. Aquí yo lo que creo es que tenemos que unir fuerzas, ¿no? No es, si lo intentamos nosotros, creo que no tendríamos a lo mejor el efecto que si lo hiciéramos a través, por ejemplo, de una reunión ya clara, más formal o en forma con los compañeros de Tizatlán, ¿no? Que creo que no tendría ningún problema para poder apoyar una actividad así. La otra, una de las limitantes habrá que pensar que es la económica, porque un monumento de esa naturaleza es un monumento que va por arriba de los 5 millones de pesos, ¿verdad? Claro, no es, bueno, en el caso más austero, pero pues evidentemente el formar un patronato y recaudar fondos para una estatua no es tan sencillo en este momento, pero sí lo es cuando uno tiene esa intención y lo plantea como un proyecto formal de grupo ante el gobierno del estado, ¿verdad? Incluso hasta ante la federación, claro, con el aval del estado, ¿verdad? Ahora, yo creo que veo buena oportunidad de parte de esta administración para poder echar a andar el proyecto, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema. A mí me parece que lo que está planteando es algo que ya se debió haber hecho, que es la delimitación del área natural protegida, pero que no se ha hecho, ¿verdad? Y no se ha hecho porque nadie lo ha querido tocar, ¿verdad? Este planteamiento que usted hace es un planteamiento que yo también he tenido la intención de echar a andar. Que esa zona no tarda en que va a ser una nueva zona urbana. Y afortunadamente hasta este momento es de las reservas ecológicas más importantes de Tlaxcala. Yo, por ejemplo, tengo una pequeña casa ahí en la Defensa que pertenece un poco a Panotla y a San Juan del otro lado. Y bueno, en ese caso, ahí hay que ver que verdaderamente es un paraíso. Y el paraíso radica en que pues se observan todavía animales y plantas que en otros lugares ya no hay. Tizatlán ya no tiene, por ejemplo, los medidores, ¿verdad? No, ya casi no hay colibríes, ya casi no hay, y así nos podemos seguir con una cantidad inmensa de animalitos que sí existen en la zona de los Reyes Quiahuiztlán. Entonces creo que hay argumentos suficientes para poder hacerlo. Yo le pediría maestro,
Siempre cuando se inicia un proyecto como estos, y el maestro Parra no me va a dejar mentir, que siempre es muy difícil convencer y llegar a la voluntad de los demás. Tiene que haber más de una voluntad para que se sumen esfuerzos y se pueda hacer un proyecto. Yo diría, siguiente paso, maestro, ¿cuál es el siguiente paso? Yo convocaría a una reunión por ejemplo, de Sociedad de Geografía, Grupo Tizatlán y Grupo Xicotenca. Ahora, ¿por qué no se unieron ahorita? Porque esa es la primera pregunta, ¿por qué no se unieron? Bueno, yo creo que no hubo tiempo, no hubo, pero yo hablaría con ellos. Yo lo que podría es comprometerme y hablar con ellos y decirle, oigan, pues, ¿qué pasó? No que éramos grupo, y aquí por lo que necesitamos es la opinión más que la del maestro Parra es una opinión valiosa, pero necesitamos la opinión también de otras opiniones, de otras voces que nos digan si le podemos entrar para buscar la declaratoria, porque la declaratoria tiene un sustento que es el científico y el académico. Entonces, por ejemplo, yo con ese afán de poder hacer esa declaratoria, me buscaría en mi calidad de médico, y creo que tengo autoridad suficiente porque me he dedicado durante más de 30 años a la investigación sobre fauna y flora y fauna de Tlaxcala, más a fauna que a flora. Entonces, creo que podría yo poner mi grano de arena para poder decir el por qué, ¿verdad? Alguien que diga, por ejemplo, el maestro Parra, si es que tuviera también la voluntad, y yo creo que sí, sin querer también emboletarlo ahorita, pero él podría decir, mira, yo también podría tener una opinión en la cuestión de la economía local, ¿verdad? Porque son expertos. En el grupo puede haber la opinión también de químicos, de compañeros que tenemos en química, doctores en química que también tienen esa autoridad. Y entonces vamos sumando voluntades. Conclusión, maestro Irving y maestro José Luis. No sé si ustedes, que no se eche en saco roto, yo no lo he hecho en saco roto esta reunión. Me pareció una reunión muy interesante porque es el primer momento en el que se interesa a alguien y levanta la voz y dice, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo por nuestra naturaleza, estamos hablando tanto de ella, pues vamos haciendo algo. Y yo creo que el gobierno del estado, bueno, los contactos no le veo mayor problema, ¿no? Habría que esperar en este momento cómo es el acomodo de los amigos que tenemos ahí en estos lugares, ¿verdad? Vamos a ver quiénes quedan. Yo creo que estamos a días de ver quiénes quedan, con quién podemos apadrinar este proyecto. Tendrá que ser no solo con la voluntad de nosotros, sino también de algún diputado local, algún diputado federal, y también con el consenso de más bien con el apoyo de uno o dos secretarios de Estado. Este apoyo, este asunto necesita realmente la suma de varias voluntades. Yo creo, a mí me parece, espero no adelantarme mucho, pero me parece que hay una buena visión, hay un buen proyecto, una buena proyección para este tipo de trabajo, ¿eh? Usted diga cuándo, y nos reunimos con los tres, yo los convoco, no le veo problema, digo, también no quiere decir que tenga yo dominio sobre nadie, absolutamente, sino también pues yo hablaría con ellos y hacemos una reunión donde estuviéramos, ahora somos tres, pero podemos estar, no sé, 20, 25 personas con esa decisión, ¿verdad? Y es muy posible que dentro de esos amigos que se unan, posiblemente alguno de ellos quede dentro del gobierno del estado, ¿verdad? Y eso creo que va a ayudar mucho a echar a andar. Yo me conformaría, en el peor de los casos,
me conformaría con la declaratoria de la zona natural protegida, pero eso es muy poco. Eso es muy poco porque, pues si usted está poniendo también para esa declaratoria, está poniendo su trabajo para el monumento, me refiero el trabajo intelectual, entonces pues y el trabajo de artístico, pues ¿por qué no empujar dos proyectos, verdad? Entonces, maestro, yo creo que primero agradecerle la invitación. Maestro José Luis, también me da gusto saludarle. Es una reunión que creo que se unió ahorita el maestro Alberto, el maestro Fernando, que creo que nos va a poder ayudar a hacer algo que hemos soñado, Irving, maestro. Hemos soñado en el grupo de Tizatlán, ¿eh? Usted sabe que tenemos ese grupo en Tizatlán, ustedes encabezan el Camashli, nosotros encabezamos al de Tizatlán y hemos trabajado contra todos los pronósticos, contra todos. Y sabemos que ustedes también, porque ustedes deben saber, el maestro Alberto, maestro Fernando, maestro José Luis, que hicimos un año de conferencias casi. ¿Qué nos paró? La pandemia. ¿Qué hacíamos? Pues hacíamos conferencias dentro de la capilla abierta y logramos establecer, ya íbamos creciendo un tianguis con artesanía, comida tradicional y eventos culturales. Y le metimos mucho dinero también. Y también debo decirles ahora, adelantarles que platicando con el presidente de Comunidad de Tizatlán, él está muy interesado en este tipo de proyectos, ¿eh? Está muy interesado, tal vez no no muy interesado por la cuestión política en el sentido de la delimitación de la zona natural protegida, porque, bueno, pues, pero yo creo que empujaría bien, cuando menos lo del monumento, ¿verdad? Ese sería, estando en Tizatlán, en su comunidad, y que no lo hiciera. Pero además debo decirle que es un joven que tiene las mismas inquietudes que usted, que es más joven que nosotros. Solo hay que involucrarlo y plantearle la situación. Me extendí demasiado en mi exposición, pero créame que es con el afán de contribuir, que es con la idea de que fue el primer paso. Y siempre en todos lados yo he hecho varios proyectos, unos pequeños, otros grandes, otros medianos, y el primer paso cuesta mucho. Siempre cuesta mucho convencer un poco más a nuestros amigos, pero cuando nos crecen los proyectos como nos han crecido en el de Tizatlán, ustedes en el de Grupo Camashli, ¿no? Que han hecho también mucho trabajo para hacer esto. Ahora mismo me estoy acordando que, por ejemplo, los Reyes Quiahuistlán se destaca por la carrera macabrona que es la que ya le dio prestigio, y usted en las tardes noches ve subir a una cantidad de corredores, y sábados y domingos una cantidad de corredores en el trayecto de Santa de Huiluapan, de Santa de Huiluapan a San Juan Totolac. Pero no son uno, ni son dos, son una cantidad enorme, parvadas, dirían mis papás, parvadas de personas que van en sus bicicletas. ¿Por qué? Por una simple razón, porque es un atractivo visual, ¿verdad? Entonces, pues ahí está la propuesta, maestro. Gracias por la invitación. Yo, si usted, y si usted no tiene inconveniente, pues lo abrimos a los grupos. Lo abrimos a los grupos. Unos estarán interesados, yo creo que otros no, pero creo que pues así se empieza. Apoyo, pues va a haber apoyo en cuanto tengamos ya una visualización. Apoyo, me refiero al apoyo económico, de quienes quedan en las secretarías de Estado. Ahí es donde recurriríamos ya a los conocidos y a los amigos para decirles, oye, pues acércanos a la gobernadora, ¿no?
acércanos a la gobernadora, ¿y por qué no uno mismo? Digo, ¿temor a qué, no? Pero nunca está de más el tener ahí un diputado federal o un secretario de Estado que sea afín al proyecto y que ayude a empujar este tipo de trabajos, ¿no? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Igualmente, doctor Romualdo, Ivins, Alberto, Fernando, muchas gracias. Un abrazo. Al contrario, maestro Gracias. Eduardo, muchas gracias a usted, porque justamente esas son las opiniones y las aportaciones que pues, enriquecen este tipo de trabajos. Y sí, la idea era que pudiéramos estar más personas. La invitación se hizo abierta al grupo de Tzatlán, al grupo Chicotenca, e incluso a mis compañeros del grupo de Tepeticpac, pero pues desafortunadamente no nos pudieron acompañar. Sin embargo, maestro, si le sirve de algo para convencerlos o para invitarlos a involucrarlos, lo estoy grabando. Si le parece bien, le voy a mandar el enlace para que usted, si alguien quiere ver lo que platicamos anteriormente, lo pueda ver en sus tiempos y con esa información, pues ir a la otra reunión que si usted me hiciera favor de convocar, a ver si ahora sí que si a usted le hacen más caso, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. Realmente, mire, no es una situación de que me hagan o no más caso, ¿verdad? Vamos a plantearlo de una manera diferente. Lo vamos a plantear, déjeme reorganizarme con los muchachos, con los compañeros, y bueno, pues es que aquí, yo por ejemplo veo aquí al maestro Fernando Valerio. Sí. Ha picado piedra, ha picado piedra durante muchos años, muchos años. La verdad es que su trabajo lo avala, pero también ha sido ganar la voluntad de mucha gente. Y bueno, pues ahora lo reconocemos, no solo nosotros, lo reconoce en otras entidades como un poeta que, bueno, pues de los que tenemos en Tlaxcala, que bueno, pues es de nuestras gentes más, la más importante, ¿no? No quiere decir que no haya más, hay muchos. Y ha sido trabajo de muchos años. Y ahí está el maestro, igual el maestro José Luis Parra, igual, con sus programas de radio, le ha tocado picar piedra muchos años también, y a todos, ¿verdad? A todos ha costado trabajar. Entonces, si me permite, entonces, pues, nos ponemos de acuerdo y generamos una nueva reunión, tal vez un poco menos corta, más de unos 40 minutos, y vamos ya sacando algunas acciones, porque lo que debe ser esto es, lo que sigue, pues es no solo escuchar, ¿verdad? Yo creo que todos podemos contribuir, en alguna medida todos podemos contribuir a ese proyecto. Cada quien desde un punto de vista se genera una declaratoria, más bien un sustento para la declaratoria, ¿verdad? De esa zona, y se presenta con toda formalidad, se presenta, y ya entonces ahora sí ya nos sentamos con la misma gobernadora y se le plantea, pero ya no iríamos tres, sino ya se le haría un planteamiento ya con todos los amigos, ¿verdad? Sí, maestro, muchas gracias, muchas gracias. Veo la mano levantada del maestro Alberto Márquez, no sé si quiera comentar algo antes de que nos podamos retirar. Maestro Alberto. No sé si tiene problemas de conexión o algo, pero bueno, pues muchas gracias. Si gusta y puede tomar el micrófono, muy bien. Si gusta también puede escribir en el chat si es que tiene problemas con su micrófono y yo leo lo que escribe. Adelante, maestro, adelante. Mire, ya no escuché el principio, pero yo me sumo siempre al trabajo que se esté realizando. Estamos un poco desconectados. Últimamente ve que no nos hemos reunido de manera presencial, no ha sido posible, pero desde luego también colaboraré con mi presencia y
con mi granito de arena, si en algún momento también se requiere, porque las cosas no se hacen nada más de palabras, sino también en ocasiones se requieren otro tipo de apoyos y de manera modesta, pero sí con mucho interés de parte de mi persona. Pues con esta participación, pues creo que podemos terminar. Muchas gracias, maestro Parra, maestro Alberto, maestro Fernando, maestro doctor Romualdo y su servidor. Gracias por haber presenciado o habernos acompañado un ratito en la presentación de este proyecto. Como bien mencionaba hace ratito, está siendo grabada. Les voy a mandar los enlaces por si es que ustedes gustaran, los que no la alcanzaron a ver, pues darle una revisadita. Y pues les agradezco mucho. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, maestro Parra, maestro Alberto, maestro Fernando. Es un gusto estar con ustedes. Bonita noche. Bonita noche, maestro. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, maestro. Muchas gracias.